El ángel divino que cumplió el plan de Dios y transformó Sodoma y Gomorra para siempre. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, se levantó una voz de juicio ante la corrupción de las ciudades del valle, donde habitaban Sodoma y Gomorra. El clamor del pecado llegó hasta los cielos, y entre la iniquidad de la humanidad, un hombre justo, Lot, sobrino de Abraham, buscaba aferrarse a la fe de su tío en medio de la oscuridad. Él sabía que la ciudad estaba marcada para el juicio, pero su vida diaria se entrelazaba con la amargura de la decadencia a su alrededor. Era una noche estrellada en Sodoma, cuando de repente dos figuras luminosas descendieron del cielo, como mensajeros enviados por Yahvé para cumplir un propósito divino. Se hicieron visibles en la entrada de la ciudad, y la atmósfera pesada de pecado se tornó tensa ante su llegada. Lot, que estaba sentado a la puerta de su casa, sintió un gran temor, y, discerniendo la divinidad en sus semblantes, corrió hacia ellos con urgencia y les ofreció posada. «Por favor, quédense en casa», les dijo, aferrándose a la esperanza de proteger lo sagrado en medio de la vileza. Los ángeles, tomando asiento en su hogar, aceptaron la oferta de Lot. Desgraciadamente, la tranquilidad fue efímera. En un instante, un grupo de hombres de la ciudad rodeó la casa, llamando a voz en cuello, en busca de los visitantes, deseando hacerles daño. «Saca a esos hombres para que los conozcamos», clamaron con arrogancia, haciendo eco del deseo de Sodoma por la inmoralidad. Lot salió, sus latidos resonaban en sus oídos, abrumado por el dilema de renunciar a sus huéspedes o enfrentar la ira de su pueblo. «No, hermanos míos, no hagan tal maldad», suplicó, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. La tensión crecía, y los ángeles, silenciosos, sintieron el sufrimiento y dilema en el corazón de Lot. En ese momento de angustia, revelaron el terrible secreto: la ciudad será destruida, la maldad ha llegado a su límite. Lot, con el corazón encogido, pensó en su familia. «¿Y si mi esposa e hijas permanecen aquí?», se preguntó, luchando con la realidad de que su hogar era un lugar donde la gracia de Dios estaba por extinguirse. Con urgentísima compasión, los ángeles instaron a Lot a advertir a su familia del juicio venidero. «Debes escapar y no mirar atrás», le dijeron, mientras la oscuridad consumía la ciudad. Lot, con ojos llenos de miedo y determinación, regresó a su hogar y, temblando, le habló a su esposa e hijas. «Debemos huir, el juicio de Dios se acerca», les advirtió, pero sus palabras fueron recibidas con risas y escepticismo. Ellas, atadas a la comodidad de su vida en Sodoma, no tomaron en serio la advertencia de su padre. Mientras el tiempo urgía, los hombres de la ciudad empujaban con fuerza, y finalmente los ángeles tomaron a Lot y a sus hijas de la mano, guiándolos hacia la salvación. «Escapen, no miren atrás», ordenaron. Con cada paso hacia la montaña, el corazón de Lot latía con una mezcla de gratitud y desesperación. La ciudad parecía familiar, pero el juicio divino estaba en marcha. Entonces ocurrió lo que fue el dolor más profundo. La mirada de su esposa volvió atrás, anhelando lo que dejaba atrás, y en un instante se convirtió en una estatua de sal. Lot sintió la pérdida desgarradora y comprendió el alto costo de vivir en una tierra de pecado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al llegar a la seguridad, Lot se giró hacia el horizonte que una vez fue su hogar, sintiendo el peso del sacrificio y la revelación del amor soberano de Dios. El relato de la transformación de Sodoma y Gomorra acababa de comenzar, pero la pregunta permanecía: ¿podría Lot encontrar consuelo y propósito en esta nueva vida, dejando la sombra de su pasado detrás? Con el destino de su familia en juego y las promesas de Dios resonando en su corazón, su viaje apenas comenzaba. Lot, con el tormento en su corazón y el eco de la destrucción aún resonando en su mente, se adentró en las montañas, guiado por la esperanza de que allí encontraría refugio.
Las palabras de los ángeles vibraban en su ser. No mires atrás. Sin embargo, cada paso que daba le recordaba a su amada esposa, cuya mirada había quedado atrapada en el pasado de Sodoma. La sombra de su ausencia lo seguía, un recordatorio constante de lo que había perdido por su adhesión a lo que era justo. Cuando finalmente llegaron al lugar de refugio, el ambiente era de una calma inquietante. Las montañas, con sus cumbres elevadas, parecían atestiguar la gravedad del juicio que había caído sobre su hogar. Lot se dio cuenta de que debía recomenzar, dar un nuevo paso de fe, aunque el desasosiego lo embargaba. Se sentó en una roca, sus pensamientos se entrelazaban con la tristeza y la incertidumbre. Señor, ¿qué será de mí y mis hijas? ¿Cómo hallaré consuelo en medio de la pérdida? Clamó al cielo. En medio de su desesperación, el ángel que había guiado su escape se presentó una vez más, irrumpiendo en su agitación con una luz radiante. Lot, hombre justo, no temas. El Señor ha de llevarte a una nueva tierra, un lugar donde puedas multiplicar tu descendencia y ser una bendición. ¿Bendición?, pensó Lot, mientras las lágrimas escurrían por sus mejillas. Pero el ángel continuó: tu linaje será preservado, porque Él es fiel a sus promesas. No obstante, has de permanecer firme en la fe, pues aún lo que ha de venir puede ser oscuro. Con una mezcla de obediencia y temor, Lot se levantó y se dirigió hacia una nueva vida, infundido por las promesas de Dios que se entretejían en su historia. No era indiferente a las ruinas de Sodoma. Las cicatrices de la iniquidad permanecían frescas en su corazón. Al cruzar la última colina, observó el horizonte, donde las llamas aún consumían lo que había conocido. Todo era parte del juicio divino, pero en su mente resonaba una pregunta más profunda. ¿Qué se depara para los que aún permanecen en la desesperación, en la iniquidad? En las noches siguientes, Lot vio mensajeros del cielo que se acercaban a otros, llevando el mensaje de salvación más allá de la destrucción. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva de su camino y viva, susurraban al viento. Lot sintió una brecha en su corazón. Había compartido el hogar con la maldad, pero el propósito de Dios se extendía incluso entre sus sombras. Así, con sus hijas a su lado, comenzó a forjar un nuevo mañana, alimentando la esperanza en su interior. Se dedicaron a las obras del bien y a obedecer la voz de Dios. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Lot sabía que la historia de su familia estaba recién comenzando, y el eco de su pasado aún lo seguía como un ciclo de advertencia. Mientras tanto, el destino de la humanidad permanecía en la balanza, y Lot reflexionaba: ¿acaso habrá otros que puedan hallar redención, incluso en medio de su destierro? Su corazón palpitaba con la anticipación del día en que las promesas se cumplirían, y una nueva nación surgiría de las cenizas. Así, se dormía cada noche con la pregunta anidada en su corazón, y el anhelo de ver cumplidos los planes soberanos de Dios sobre su vida y su linaje. Pronto, el tiempo revelaría que el sacrificio de un hombre, el desvío de su herencia, y el dolor de su pasado, tendrían eco eterno en los días por venir. Porque la historia no terminaba, y mientras Lot se preguntaba sobre el propósito divino, el cielo se movía, preparando un futuro que sorprendería a toda la tierra, y donde el nombre de su descendencia resonaría en gloria. Lot se adentró en la soledad de las montañas, sumido en sus pensamientos, cuando la voz del ángel resplandeció una vez más en su mente. Los ecos de la advertencia resonaban en su corazón. No temas, pues el Señor es tu refugio. Sin embargo, más allá de la desolación que lo rodeaba, una voz más suave, pero igualmente urgente, empezó a surgir de su interior. Era un llamado a recordar y a aprender. Sus hijas, sintiendo la carga en su corazón, se acercaron a él. «Padre, estamos aquí contigo», dijeron en un susurro. Estas palabras, simples y llenas de amor, despertaron en Lot la determinación de no solo ser un sobreviviente, sino de convertirse en un faro de esperanza para su linaje. Alzó la vista hacia el cielo estrellado, donde las antiguas promesas brillaban con fuerza. Señor, ¿cómo haré para guiar a mis hijas hacia un futuro de fe y propósito? Lentamente, mientras el día comenzaba a despuntar, Lot halló en su espíritu un nuevo anhelo. Él sabía que las cicatrices del pasado no podían borrar sus sueños, ni los deseos divinos para su familia.
Debo construir un nuevo hogar, murmuró. Un lugar donde nuestros corazones sean morada para el Señor. En su meditación, un viento fresco soplaba entre las montañas. Era como si la creación misma respondiera a su clamor. Así, con determinación renovada, Lot se dirigió hacia una llanura en el valle. Allí, encontró un terreno fértil y un arroyo que brotaba con agua cristalina. «Aquí edificaremos nuestra casa», exclamó a sus hijas, «y aquí serviremos al Altísimo». Con el paso de los días, la pequeña familia empezó a construir su hogar, al tiempo que el temor y la soledad se transformaron en comunidad y esperanza. Aún así, una sombra de preocupación continuaba persiguiendo a Lot. El recuerdo de su esposa, que miró atrás, le advertía sobre el peligro de aferrarse al pasado. «Señor, cuida de nuestras almas, no permitas que nos perdamos en lo que dejamos atrás», clamaba con fervor. Justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, un temor impredecible lo asaltó. Un murmullo llevó a sus oídos la noticia de que otros habían comenzado a habitar las ruinas de Sodoma. «¿Qué estarán haciendo?», se preguntaba Lot. Un nudo creciente de ansiedad atormentaba su ser. «Señor, que no repitan los pecados del pasado». La voz del ángel se hizo eco en su memoria. El juicio no termina en los fuegos de la destrucción. Muchos volverán a caer en su iniquidad. Y mientras Lot contemplaba la distancia, un nuevo propósito surgió en su corazón. «Quizás sea mi deber advertir a aquellos que se aventuran a regresar». Con la decisión del que lleva el peso de la justicia, Lot reunió a sus hijas. «Debemos ir y hablarles. No han conocido la verdad, y el juicio del Señor aún pesa sobre la ciudad antigua y sus sombras». Juntos se embarcaron en un viaje, no solo físico, sino espiritual, un llamado a las almas perdidas, para que reconocieran la misericordia de Dios que aún palpita. Mientras se acercaban a las ruinas, la atmósfera del lugar era opresiva. Ellos se detuvieron, y Lot, mirando la desolación, sintió que cada paso era un eco en el tiempo, un recordatorio de lo que estaba en juego. Aquí, en esta tierra de destrucción, puede surgir nueva vida, musitó entre sus dientes. Siembras de salvación pueden brotar incluso de las cenizas más oscuras. Sin embargo, a medida que se acercaban, la presencia del maligno se sentía cerca, como un murmullo en el viento que amenazaba con devorar su esperanza. Lot, llena de determinación, levantó sus ojos nuevamente hacia el cielo. «Señor, susurra a nuestros corazones, que la luz del conocimiento traiga libertad». En ese momento, una neblina del temor se disipó, y con una mirada firme, Lot comprendió que el eco del pasado podría transformarse en un testimonio para el futuro. «Porque así como tú, Señor, has salvado a los justos, así también puedes hacerlo con otros», pensó Lot. El amanecer de la promesa divina se acercaba, y en su corazón latía la fe de un hombre que había sido rescatado para ser el portador de salvación. La sombra de un nuevo comienzo aguardaba, y la historia de su familia, marcada por el fuego de la destrucción, encontraría su redención en el propósito divino, que, como el día que se aproxima, traería consigo la gloria de la revelación del plan soberano de Dios. Porque el designio del Señor es un misterio que aún no hemos descubierto por completo, reflexionó, mientras los vientos del cambio comenzaban a circular. Mientras Lot y sus hijas se adentraban en las ruinas de la antigua Sodoma, una tristeza profunda envolvía sus corazones. Las cenizas de lo que fue una ciudad vibrante y próspera eran un recordatorio del juicio firme pero justo de Dios. Con cada paso, el eco de las risas y la música se desvanecía, dejando solo un sentido de pérdida y advertencia. Lot se detuvo en medio de la desolación, la conciencia del deber pesando sobre su pecho. «Hijas», dijo con voz temblorosa, «hace años vimos la corrupción que moraba aquí. No hemos venido a buscar lo que se perdió, sino a exponer la verdad que debe perdurar». Las jóvenes asintieron, sus rostros reflejando la determinación de que el legado de su padre no se convertiría en un eco olvidado. Se dispersaron por las ruinas, acercándose a los escasos grupos que empezaban a congregarse, ignorantes de la historia trágica que empapaba la tierra. Lot se acercó a un grupo de hombres que hablaban con entusiasmo. «Detengan sus planes», clamó, su voz resonando entre las piedras caídas. «La misericordia del Señor aún abunda.
pero también su justicia. Él ya ha hablado, y estos muros han caído por un propósito. Los hombres, sorprendidos por la aparición de Lot, lo miraron con desdén. «¿Qué sabes tú? Sabemos que este lugar es nuestro ahora», respondieron, burlándose de él. Pero la mirada de Lot estaba llena de fuego, un convencimiento que no podía ser apagado. Lo que conocéis como vida es el velo de la muerte, un llamado lloroso que no debéis ignorar. Al escuchar esto, sus hijas se unieron a él, compartiendo las visiones de salvación que habían sucumbido al fuego. «No debemos repetir los pecados de nuestros antepasados», instaron, su fe brillando a través de sus palabras. La ciudad fue consumida una vez por su iniquidad, y el juicio no está lejos. Lot, sintiendo que la atmósfera cambiaba a su alrededor, se llenó de desesperación cuando vio que algunos escuchaban, pero la mayoría se alejaba, burlándose de la advertencia. «¿Por qué la gente no escucha? ¿Se ha endurecido su corazón?», pensó, mientras el eco de sus palabras se perdía en el aire espeso de impiedad. De repente, un viento helado sopló por la llanura, y un rayo de luz, no del sol, sino de lo espiritual, iluminó el horizonte. Lot comprendió que no era solo su voz la que resonaba, sino la de Dios. «Señor, si aún queda esperanza para ellos, muéstrame lo que debo ser», clamó en su corazón. Mientras la oscuridad caía de nuevo, una figura resplandeciente apareció sobre el horizonte, un ángel del Señor, portador de una luz que desafiaba la noche misma. Lot y sus hijas se postraron ante la majestad que irradiaba. «He visto tu fe y he acogido tu clamor. Vuelve a advertirles, hay un futuro esperándolos, si eligen el camino correcto», declaró el ángel con voz profunda como el trueno. Misteriosos susurros de la promesa divina se llenaron el aire, y Lot, sintiendo su corazón arder con la certeza de la revelación, se levantó. «Así lo haré», respondió con firmeza. «Cada alma cuenta en el plan soberano de Dios, y yo seré el mensajero». Las palabras del ángel reverberaban en su mente mientras regresaban a la ciudad, y el propósito que se desarrollaba se posaba sobre su ser. La incertidumbre y el peligro envolvían a Lot, y aunque las sombras amenazaban, sabía que la luz del Altísimo guiaba sus pasos. Si han de sobrevivir, será mediante el arrepentimiento y la fe, pensó, mientras avanzaban. Así, el plan de Dios, oculto hasta aquel momento, comenzaba a revelarse, desafiando la oscuridad misma, y Lot sintió que su fe se afianzaba, su espíritu resoluto. «Pero, ¿cuándo verán, Señor?», se preguntó en su corazón, una pregunta que resonaba en el aire y que definiría el camino hacia la salvación en medio de la destrucción. El misterio de la salvación aguardaba en el horizonte, mientras la voz de Dios invitaba a todos a volver a casa. Mientras Lot instruía a sus hijas, el resplandor de la luz celestial comenzó a disipar la oscuridad que envolvía la ruina. «Regresad», dijo Lot, con voz grave y serena, «debemos unir a los sobrevivientes, aquellos que aún tienen un corazón blando, y compartirles el mensaje de redención». Las palabras de Lot resonaban con la urgencia de un hombre que sabía el tiempo que les quedaba. En medio de los escombros buscaban a sus antiguos vecinos. Un pequeño grupo de ellos, quienes habían conocido la verdad en la vida anterior, permanecían en el área, observando el desolado paisaje. Lot se acercó a ellos y comenzó a hablar con fervor. «Hermanos, oyen la voz de Dios, aún en esta calamidad. Esta ciudad ha caído, pero con humildad hay un camino hacia la salvación». Un hombre mayor, de rostro surcado por las lágrimas de la pérdida, respondió: «Lot, ¿por qué insistes en hablarnos de salvación? Hemos visto el juicio de este lugar y nos ha dejado sin esperanza». Las hijas de Lot, a su lado, se esforzaron por sostener las manos de los hombres aterrados. Eran las manos de quienes en tiempos de abundancia no se habían acercado a la verdad, pero cuya alma ahora clamaba por consuelo. «Porque las promesas de Dios son eternas», insistió Lot, su voz resonando con convicción. «Si elegimos volvernos a Él, su misericordia puede abundar donde la justicia ha prosperado».
En ese instante de desesperación, un silencio sagrado cayó sobre el grupo. La presencia del ángel todavía resonaba en el aire. De repente, un susurro de viento llevó consigo las palabras que Lot no había pronunciado. Y una joven, cuya fe había sido como un pequeño fuego en su interior, empezó a hablar. Si decís que Dios es poderoso para salvar, ¿por qué no estamos dispuestos a dejar lo que nos aferra a esta vida? ¿Qué es lo que hemos de perder al buscar la verdad? Las palabras de la joven despertaron un atisbo de esperanza, y poco a poco, otros comenzaron a escuchar. El pecado nos ha llevado a este lugar de oscuridad, añadió uno de los jóvenes, con voz quebrada. Quizás es tiempo de arrepentirnos. Lot vio cómo la luz del entendimiento comenzaba a brillar en sus ojos, pero la voz del miedo también comenzaba a surgir entre la multitud. ¿Qué nos hace pensar que el Señor nos aceptará? Hemos pecado enormemente. Porque Él es fiel y justo para perdonar, replicó rápidamente Lot. No dejes que el temor apague el deseo de tu corazón por la redención. La caída de Sodoma es un recordatorio, no solo del juicio, sino también de la posibilidad de regresar a la luz. A medida que hablaba, los corazones se abrían como flores hacia el sol, despertando un nuevo deseo de fe en medio de la oscuridad. Lot comprendió que debía actuar rápido. Escuchad, amigos, este lugar será cubierto por fuego. Un nuevo amanecer nos espera si escuchamos la advertencia y nos movemos hacia la salvación. Él viene. Ha prometido guiar a los que se arrepienten a tierras de plena justicia y paz. La multitud murmuraba, y la luz de la esperanza empezó a encenderse. Lot sintió que la presencia del Espíritu guiaba sus palabras. Un clamor en su corazón decía que estaba siendo usado como un instrumento en un plan mayor. La brisa creciente de la revelación soplaba entre ellos, y comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas en la providencia divina. En ese momento crítico, Lot levantó sus ojos al cielo, clamando: Señor, uno entre 1000, escucha nuestro clamor. Aún permanecen algunos que buscan la verdad. La luz brillante que había llenado el paisaje pareció intensificarse, iluminando su rostro mientras Lot esperaba la respuesta del Altísimo. La atmósfera se tornó tensa, como si el cielo mismo esperaba un susurro de respuesta. Estaban allí, en un momento de decisión, al borde de lo que podría ser un nuevo comienzo o un final trágico. De repente, sintieron una sacudida, donde cada corazón latía como una sola campana resonando. Y así, la voz de Dios se hizo manifiesta, en un murmullo que prometía más de lo que podían imaginar. Hay más en el futuro de este pueblo que un juicio. He preparado un camino de redención, y el tiempo se aproxima. ¿Quieren ser parte de mi historia? Las palabras flotaron en el aire mientras Lot y sus hijas miraban a su alrededor, y sintieron que el verdadero plan soberano de Dios estaba empezando a desarrollarse ante ellos. Una nueva revelación aguardaba, y el temor se convertía en un asombro renovado. ¿Qué haría el Creador con aquellos que buscan la salvación en medio del caos? La pregunta desbordaba en el alma de Lot, mientras la luz brillaba intensamente alrededor de ellos. A medida que el eco de la voz divina se desvanecía, Lot sintió la presión de las miradas de aquellos que lo rodeaban. Sus rostros, antes marcados por el desánimo, comenzaban a reflejar una mezcla de esperanza y expectación. Sus corazones palpitaban con la posibilidad de un nuevo destino. Entre susurros, un viejo conocido, cuya vida había estado atada a la corrupción de Sodoma, alzó su voz con temblor. ¿Qué debemos hacer, Lot? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos? Su pregunta resonó como una súplica en la penumbra, captando la atención de todos los presentes. «Mirad», respondió Lot, sosteniendo su mirada con firmeza. «No es suficiente con desear la redención. Debemos actuar. Debemos abandonar esta ciudad, este lugar de pecado». La misericordia del Altísimo se revela en el arrepentimiento. Él promete una tierra nueva, pero para encontrarla debemos dar el primer paso. Las hijas de Lot asintieron, su fe renovada, y comenzaron a murmurar entre sí, llenas de determinación. Habían sido testigos del juicio, pero también de la gracia que se ofrecía. Sin embargo, el anciano que había preguntado titubeó. ¿Y si no encontramos el camino correcto? ¿Y si caemos de nuevo en la oscuridad de la que escapamos? Una sombra de duda cruzó su rostro. «El camino puede ser incierto», contestó Lot pacientemente, «pero en la fe se encuentra la seguridad. Recordad, amigos, que aún en la tormenta, los que claman a Dios serán escuchados. Él es el faro en la oscuridad. Si seguimos su luz, no seremos desviados». En ese momento,
del incendio aún consumiendo las ruinas, emergió una figura radiante. Un ángel, cuyo resplandor reflejaba la gloria del cielo, se presentó ante ellos. La multitud se hizo a un lado, temerosos pero intrigados. El ángel habló con una voz potente, cuyo eco resonaba como trueno, sin perder la suavidad que calma el alma. Lot, este es el momento que has esperado. Tu fe ha sido vista, y por amor a ti y a aquellos que aún buscan, se os concederá un camino. Esta noche dejaréis Sodoma, y a través de la salvación se abrirán nuevas posibilidades. No permitáis que el recuerdo del pasado os ate, pues la promesa del Creador va más allá de lo que habéis conocido. Lot sintió una mezcla de reverencia y gratitud. La tensión que había pesado sobre sus hombros comenzó a aliviarse, y un sentido de misión se apoderó de él. ¿Cómo, oh Señor, cómo debemos actuar para cumplir con tu designio? El ángel, con calma decidida, extendió su mano hacia la distancia donde la luz del nuevo amanecer empezaba a asomarse. Diríjanse hacia la montaña. No volteen atrás, pues lo que ha sido consumido por el fuego no puede ser restaurado. Dejen atrás la corrupción, la oscuridad y el juicio. En la montaña hallaréis refugio y renacerá la esperanza. La multitud estaba lista. Lenta pero decididamente comenzaron a moverse, dejando atrás los escombros de sus vidas pasadas. Lot guiaba a sus hijas, mientras el ángel los seguía, como un heraldador de la esperanza en medio de su partida. A medida que avanzaban, un murmullo sagrado llenó el aire, y atrás quedó el crepitar del fuego prolongado, un simbolismo del pasado que ardía, y la posibilidad de un futuro redentor. La presión de lo conocido se desvanecía, y aunque el camino hacia la montaña era incierto, su fe los sostenía en el momento de la prueba. Sin embargo, a medida que el grupo se alejaba, Lot no pudo evitar sentir en su interior una inquietud. «Señor», clamó en su alma, ¿es esta la salvación que prometiste? ¿Qué destino aguardaba a los que aún permanecen en la ruina? Y como respuesta a su clamor, un relámpago partió el cielo, iluminando por un instante el horizonte. De nuevo, la voz divina resonó, esta vez cargada de una solemnidad que dejó a todos en silencio. Lot, no os preocupéis. Hay un plan que va más allá de esta jornada y de estos hombres perdidos. Mi palabra nunca fallará. La redención no es solo para los que huyen de la oscuridad, pues entre las llamas una nueva obra está por florecer. Pronto conoceréis el impacto de mi pacto. Con estas palabras, el impulso del futuro empujaba a Lot y a su familia hacia adelante, mientras el corazón de todos latía con la espera de lo que estaba por revelarse. La historia de la redención apenas comenzaba, y Lot ya no era solo un testigo, sino un partícipe en la gran narrativa del propósito divino. Mientras la familia de Lot ascendía por el camino que serpenteaba hacia la montaña, la tensión de lo recién dejado atrás llenaba el aire como una bruma densa. Las llamas de Sodoma aún se elevaban a lo lejos, un recordatorio de que la ira divina había caído sobre aquellos que optaron por la oscuridad. Sin embargo, el grupo se mantenía firme, guiado por la esperanza renaciente y la promesa de la salvación. De pronto, el ángel que los acompañaba se adelantó, y su luz resplandecía como la estrella más brillante en la oscuridad de la noche. Con un gesto, hizo que el camino se iluminara aún más, revelando cada piedra y cada arbusto que bordeaba su sendero. «No temáis, pues el Señor está con vosotros», proclamó. «La protección del Altísimo os rodea, así como sus alas cubren a los que confían en Él». Las hijas de Lot, sintiendo la fuerza de estas palabras, se miraron entre sí. Sus corazones palpitaban por la expectación. «¿Qué sucederá ahora, padre?», preguntó una de ellas, su voz un eco de emoción y ansiedad. «¿Estamos seguras de que encontraremos esta tierra prometida?» «Sí, mis hijas, debemos confiar en lo que se nos ha dicho», respondió Lot, viendo la determinación en los ojos de su familia. «El Altísimo nunca nos abandonará. Esta travesía es un capítulo de nuestra historia, pero su fin es la restauración y la redención». La caminata continuó, y Lot recordó las palabras del ángel. «El fuego ha purificado, pero lo que vendrá es aún mayor». En su corazón, un ardor de anticipación creció, pues sabía que su vida no volvería a ser la misma, por el acto de obediencia que estaban llevando a cabo.
Era un nuevo pacto en el horizonte, uno que comprendía no solo su salvación, sino un propósito mayor. Mientras avanzaban, Lot oyó un suave susurro, como un murmullo de antiguas promesas que parecían flotar en el aire. Con cada paso, la voz de Dios resonaba en su corazón, reafirmando el pacto que había hecho con su linaje. Lot supo en ese momento que no sería solamente él y sus hijas quienes renacerían. Un nuevo destino aguardaba a las generaciones futuras de su familia. Pero, en su mente, surgió nuevamente la sombra de la duda. ¿Qué pasará con aquellos que no han oído tu palabra? ¿Será que estamos dejando atrás la oportunidad de salvación de muchos? Su pregunta surgió como una súplica, vibrando en el vasto silencio de la noche. El ángel se detuvo, y su mirada penetrante centelló con comprensión. La misericordia del Señor se extiende a todos los que buscan su rostro. Sin embargo, su elección es clave. Las llamas han ardido para purgar lo que no puede ser salvado. Pero la puerta de la gracia permanece abierta a quienes claman. Estad alertas, pues a lo largo de este camino veréis la obra de su mano. A medida que se acercaban a la montaña, Lot notó que las colinas se alzaban majestuosas, como guardianes de un futuro prometedor. En ese momento llegó un susurro del viento, tan ligero que casi no podía discernirlo, pero que resonó en su corazón con una claridad inquebrantable. La nueva humanidad florecerá de las cenizas. Recuerda las promesas a Abraham, y cómo ellas resplandecerán a través de ti. Una oleada de esperanza lo abrazó, y mientras se detuvieron en la cima de la colina, la vista del valle que una vez fue su hogar se desplegó ante ellos, envuelto en humo y cenizas. Este lugar será recordado no por su condenación, sino por la bondad de Dios en ofrecer una segunda oportunidad, murmuró Lot, consciente de que su historia continuaría en los corazones de muchos. La luz del amanecer comenzó a despuntar, brillando sobre ellos como un símbolo del nuevo inicio. Pero en el silencio que siguió, la voz del ángel resonó de nuevo en su mente. Lot, recordad esto. Mientras observáis lo que se consume, otros también están recibiendo la revelación. Con cada llamamiento a la salvación, un nuevo propósito surgirá. Lo que percibes como destrucción será la siembra para algo magnífico. Y en el corazón de tus descendientes se cultivará lo que hoy no veis. Con cada palabra, Lot sintió que la visión del Altísimo estaba más allá de su comprensión. Su fe fue reforzada, su misión distinguida. Todo lo que habían dejado atrás y la incertidumbre del futuro no eran más que los pasos hacia una historia mayor. La firme convicción de que el plan soberano de Dios estaba en marcha, uno que no solo prometía redención, pero también la manifestación de su gloria en la tierra. El camino estaba lejos de terminar, y mientras Lot miraba hacia donde se nublaban las tierras de su pasado, un nuevo futuro brillaba ante él, aguardando su respuesta a la invitación divina. Así, el eco de la historia continuaba tejiéndose, revelando un misterio que resonaría por generaciones. ¿Cómo se manifestará la gloria del pacto en este nuevo tiempo? El viento soplaba fresco en la cima de la montaña, trayendo consigo un aroma de tierra húmeda y nuevas posibilidades. La luz del amanecer bañaba el paisaje, desnudando las sombras de lo que antes había sido. Lot, junto a sus hijas, se sostuvo en la promesa de un nuevo comienzo, en un contexto donde la desesperanza de lo consumido parecía afectar incluso a los relieves del valle ahora desolado. Mientras el grupo se asentaba para descansar, el ángel que había caminado a su lado comenzó a hablar una vez más, su voz resonando como un eco del cielo. La obra del Altísimo no se detiene. Este acto de juicio ha sido un llamado a la justicia, pero también, en su profundo amor, va tejido un hilo de esperanza. Las hijas de Lot sentían esa esperanza, pero la inquietud aún habitaba en sus corazones. Y su juicio será solo el final. No existe un camino de retorno para los perdidos, como el que hemos tenido nosotros, cuestionó una de ellas, el temor asomando a su voz. Las puertas del arrepentimiento son amplias, respondió el ángel. Como en el tiempo de Noé, la misericordia se extiende a quien busca refugio. No subestimes el poder de la súplica. Cada lágrima derramada puede ser un grano de esperanza que florece en vida. Lot sintió el peso de aquellas palabras.
Él había escapado de la destrucción, pero aún había un latido en su pecho que resonaba con el dolor de lo perdido. Mirando al horizonte, sus pensamientos giraron en torno a su familia, a sus amigos que habían quedado atrás, sumidos en la oscuridad de su elección. Señor, si acaso algunos de ellos buscan, si responden a tu voz, será nuestra partida un olvido de su anhelo por ti. El ángel contempló a Lot con un fulgor en su mirada. La intercesión es poderosa, y quienes claman al Señor no son olvidados. La obra divina marcha, y lo que ven hoy como desolación puede convertirse en un jardín de vida cuando la gracia alcanza a los quebrantados. No hay pérdida que el amor de Dios no pueda restaurar. Mientras se sumían en el diálogo, comenzó a surgir en la mente de Lot la visión del futuro, un futuro donde la descendencia de su linaje, sacudida por la salvación, plantaría semillas de esperanza en tierras donde antes reinó la sombra. Pensó en sus hijos, aquellos que no había podido salvar de Sodoma, y la carga de su ausencia se alzó en él. ¿Qué será de ellos, de la generación que aún no ha nacido?, preguntó, la angustia exponiendo su corazón. El pacto de Dios no es frágil, aseveró el ángel. En cada elección obediente, la herencia de la gracia se amplía. Se levantará un pueblo que será testigo de la gloria divina, y surgirán entre ellos profetas y justos que mantendrán vivo el recuerdo de su grandeza. A través de sus vidas, muchos otros buscarán y hallarán. Así, la promesa resonó como un instrumento de fe en el corazón de Lot. La tarea que él había emprendido era más grande que su propia redención. Era la fundación de un legado que cambiaría la historia. Sin embargo, las sombras del pasado aún susurraban. El redoble de la lejanía resonaba en su corazón. Y mientras la luz comenzaba a llenar el espacio sagrado alrededor de ellos, un nuevo viento sopló, trayendo consigo el susurro de lo venidero. ¿Conocerá la tierra el nombre de vuestro Dios, y serás tú la voz que lo proclame? ¿Prepararás el camino para los que aún no han oído? La verdad de esas palabras lo atravesó, y una profunda resolución llenó su ser. Había en sus manos una antorcha que debía encender, una verdad que debía llevar a todo aquel que buscaría. «Así será, Señor», exclamó. Pero el ángel, antes de desvanecerse en la luz radiante, dejó caer una última revelación. Sin embargo, recordaréis que el camino no será fácil. Cada paso hacia esta promesa requerirá valor y fe, porque lo que ha de suceder a través de vosotros será un desafío y un testimonio del gran poder de mi palabra. La historia de la salvación que se está tejiendo es un misterio, y en medio de ella seréis la señal de una nueva esperanza que florecerá. Con un latido fuerte en su pecho, Lot se miró a sí mismo y a sus hijas, conscientes de que su viaje apenas comenzaba. La esperanza brotaba en medio de las cenizas, y lo que parecía el fin era el primer capítulo de un nuevo amanecer. ¿Qué caminos tomarían? ¿Qué nuevos desafíos y bendiciones se presentarían? Así, la voz retumbó en su interior, dejando un eco persistente. ¿Qué frutos dará la nueva alineación con el propósito divino en este tiempo? La mañana avanzaba, llenando el horizonte de luz y promesas. Lot y sus hijas, fortalecidos por las palabras del ángel, se prepararon para la nueva misión ante ellos. Sin embargo, la inquietud por lo desconocido los mantenía alerta. Mientras caminaban, el susurro del viento parecía llevar consigo ecos de lo que había sido Sodoma. La desolación aún susurraba en sus corazones. ¿Y si no somos suficientes para lo que viene?, preguntó una de las hijas de Lot. La angustia en sus ojos revelaba la batalla interna que libraba. Las palabras del ángel son imponentes, pero el vacío de nuestras tierras se siente pesado. Lot se detuvo, llevando su mano al hombro de su hija. No por nuestra propia fuerza seremos capaces, sino por el poder de aquel que nos ha guiado. El mismo Dios que nos ha salvado es quien va delante de nosotros. La tierra que pisemos también espera su redención. Así, con fe renacida, Lot les compartió relatos de los patriarcas, de Abraham y sus pactos, recordando la fidelidad de Jehová. Él es el Dios que transforma desiertos en jardines, y así será con nuestro andar. La promesa va más allá de lo visual, es un pacto vivo. Mientras caminaban, llegaron a un claro donde las piedras parecían hablar del testimonio de lo ocurrido. Allí se detuvieron,
sentándose sobre el suelo que aún guardaba el eco de un pueblo perdido. De repente, Lot sintió el latido del suelo, como si en su interior hubiera un llamado. «Debemos edificar un altar, no podemos olvidar quién nos ha redimido», exclamó. Las hijas asintieron, inspiradas. Juntas, recogieron piedras y comenzaron a levantar un altar, mientras Lot oraba y agradecía a Dios por el nuevo destino. Tras concluir la obra, fueron inundados por una brisa suave que trajo un murmullo claro y esperanzador. Era la confirmación de que el cielo atestiguaba su acto de fe. Al finalizar, se sofocó el silencio y el ángel de Jehová se hizo presente nuevamente. Su luz resplandecía intensamente y su voz resonó con autoridad. «El Señor ha escuchado tu clamor, Lot. Este altar es un recordatorio de la esperanza que une lo celeste y lo terrenal. Tu fe ha atraído la gracia de Dios sobre el futuro de tu linaje». «Mis hijas, ¿serán ellas parte de este legado?», imploró Lot, consciente del peso del destino que llevaban entre sus manos. «Sí, Lot», respondió el ángel, «a través de ellas surgirán generaciones que cambiarán el rayo del futuro. Con sus nombres se recordará la liberación del pueblo, pues en su fruto será plantada una semilla que florecerá a la justicia. Desde su linaje se levantará una voz que gritará, Dios es nuestro refugio». Mientras cada palabra del ángel iluminaba su entendimiento, Lot se llenó de una convicción renovada. Había un propósito tangible, un estirón divino de esperanza que enlazaba a su familia con las promesas del Altísimo. El peso de la desesperación se disolvía como la neblina ante la luz del sol. Contemplando hacia el horizonte donde la tierra prometida podría existir, el ángel añadió, «No olviden, sin embargo, que el camino será arduo. La sombra de la antigua Sodoma tendrá eco en el viaje. Habrá quienes se opondrán a la luz que ustedes traerán. Pero en cada ola de adversidad, la obra del Altísimo brillará con más intensidad. Su resiliencia será testimonio de gran poder». Con una fe renovada, Lot y sus hijas levantaron sus manos hacia el cielo. «Estaremos dispuestos, Señor. Proclamaremos tu nombre y sembraremos paz en cada paso que hagamos». Y así, rodeados por el susurro del viento, supieron que el eco de su viaje apenas comenzaba. La respuesta del cielo resonaba desde la eternidad, anunciando que el tiempo de la sanación se estaba acercando. ¿Cuáles serán las obras que el Señor hará a través de ustedes? Solo el tiempo revelará la magnitud de su plan soberano. Mientras los primeros rayos de sol bañaban el claro, Lot y sus hijas sintieron el peso de la esperanza que comenzaba a florecer en sus corazones. Después de haber edificado el altar, la atmósfera se cargaba de una presencia divina, como si el mismo cielo sonriera ante su determinación. Lot, sintiendo el vigor del propósito, se dirigió a sus hijas. «Hemos levantado este altar no solo como un recordatorio, sino como una proclamación de nuestra fe. A partir de hoy, nuestra familia será un testimonio del poder de Dios, y en cada paso llevaremos con nosotros el eco de su misericordia». La joven, observando el altar, recordó la ciudad perdida y su angustia por los que habían quedado atrás. «¿Y los que no huyeron, padre? ¿Qué de ellos?», se preguntó con un tono de tristeza que resonaba en el aire. Lot, al ver su preocupación, tomó un momento para reflexionar. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sus promesas son accesibles para todos los que buscan redención. Aún los que quedaron en Sodoma pueden clamar y hallar respuesta. Debemos orar por ellos y llevar su desafío en el corazón. Cuanta más oscuridad, más brillante resplandece la luz. Mientras las primeras luces del amanecer anunciaban un nuevo día, Lot intensificó su oración, clamando por aquellos que aún permanecían en la desolación. A cada palabra, su corazón se llenaba de fervor y compasión. De repente, un viento suave pareció llevar sus súplicas al cielo, y sintió que la respuesta de Dios se cernía sobre ellos. Al regresar al camino, el ángel de Jehová apareció de nuevo.
Su presencia era tan poderosa que los tres cayeron de rodillas, reconociendo la majestad divina. Lot, dijo el ángel, has honrado a tu Dios con tu fe, y el cielo ha tomado nota de tu clamor. La misericordia aún se extiende. Las voces de los que han permanecido en la oscuridad han comenzado a elevarse y clamar hacia mí. Con el corazón latiendo fuertemente, Lot preguntó, ¿alguno de ellos hallará el camino de regreso? Oh, si pudiera verlos ser rescatados antes de que el tiempo se cierre. La ansiedad por los que había conocido lo inundaba, mientras reflexionaba sobre su propia responsabilidad como testigo de la verdad. El ángel extendió su mano, y como un faro en la oscuridad, iluminó el entorno. El tiempo de la redención no ha terminado, pero recordad, lo que está hecho ya no puede ser deshecho. Preparad vuestra fe, porque la siguiente parte de la historia que se está escribiendo es un legado. Los que se vuelvan de su mal camino encontrarán gracia, y de su linaje nacerán generaciones que darán testimonio de la obra del Señor. Lot sintió una brisa cálida envolverlos a todos, llevándolos a un espacio de revelación y fe. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó con seriedad. Al ver el acercamiento del ángel, comprendió que en ese momento crucial su papel se incrementaba. Hacia el valle de la redención, y proclamad los caminos de Dios a quienes encontréis. Con cada encuentro, llevad el mensaje de la misericordia de Dios y su invitación a regresar. Vuestra historia es el eco de un pacto que sigue vivo y ahora está entrelazado con el destino de muchos. Con confianza renovada, el corazón de Lot se encendió con pasión y determinación. Era un mandato claro, un desafío que no podía rechazar. Así lo haremos, Señor. Nuestros pasos serán guiados por tu luz y compartiremos tu verdad. Sabemos que aún hay muchos que anhelan la salvación. El ángel sonrió, reconociendo la fe en las palabras de Lot. Preparaos, pues cada paso será una prueba de vuestro valor. Habrá oposición, pero mis palabras son poderosas. Sed valientes y buscad, dijo mientras comenzaba a desvanecerse, dejando un ligero destello que se extinguía en la distancia. Armados de fe, Lot y sus hijas comenzaron a descender la montaña, llevando consigo el testimonio de la transformación. En cada paso, la historia de su pasado resonaba como un eco, pero también como un recordatorio de lo que estaban llamados a ser, un nuevo pueblo en el propósito de Dios. Mientras atravesaban el valle, cada árbol, cada sombra y cada susurro parecía hablar del futuro que se avecinaba. Los pueblos cercanos empezaban a adoptarse a lo que sería su nueva misión, pero en el horizonte la pregunta aún persistía. ¿Qué pasaría si el camino de redención resultara más complicado de lo que habían imaginado? No hubo tiempo para vacilar. Con cada corazón latiendo en unidad, iniciaron su labor, y el eco del pasado comenzó a disiparse con el soplo del perdón. En su camino, esperaban ver la mano de Dios sobre aquellos que clamarían por su gracia, mientras el plan soberano comenzaba a revelarse lentamente ante sus ojos. Y así, la historia continuaba. Un nuevo capítulo aguardaba ser escrito. Cómo las decisiones de cada individuo impactarían el legado que estaban forjando juntos en este viaje.